Este es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar ahora. El fenómeno de inducción electromagnética. Son los contenidos que estamos a trabajar, ¿no? Y los objetivos que se persiguen. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, planteando y tratando de describir en forma bien detallada los experimentos que realizó Faraday, ¿no? Y que los llevaron al descubrimiento de la inducción electromagnética, ¿no? La situación de Faraday es un caso realmente atípico dentro de la investigación científica, ¿no? Puesto que él, aun cuando los descubrimientos que hizo son de mucha relevancia en el campo de la física, su formación académica era bastante elemental, ¿listo? Sin embargo, este científico sí tenía un gran poder de observación, ¿no? Y ese poder de observación, al fijarse en los detalles, ¿no?, fue lo que lo llevó a descubrir este fenómeno, ¿no?, que tiene mucha trascendencia, ¿no?, en la tecnología, ¿no? Fundamentalmente, prácticamente toda la tecnología se basa, ¿no?, en gran parte en el descubrimiento hecho por Faraday. Bueno, él trabajó otros temas, ¿no es cierto?, como el proceso de electrolisis, ¿no? Introdujo el concepto de campo para poder explicar la interacción a distancia, introdujo el concepto de líneas de fuerza, ¿no?, pero para poder explicar también las interacciones eléctricas, ¿no?, pero en una manera un tanto diferente a como la vemos ahora, ¿no? Veamos en forma sucinta y detallada, en qué consiste este experimento de Faraday. Hasta el momento del descubrimiento de Faraday ya se sabía, ¿no es cierto?, que de alguna manera las corrientes eléctricas son capaces de generar campos magnéticos, ¿no? Y se tenía la sospecha de que si bien con corrientes eléctricas podemos generar campos magnéticos, se tenía, como les dije, la sospecha de que a lo mejor con campos magnéticos también se podían generar corrientes eléctricas, ¿no? Ese fue un acierto que tuvo Oersted, pero no fue muy publicitado, ¿no? La experiencia de Faraday, ¿no es cierto?, pone de relieve esta relación, ¿no? Entonces, allí, ¿no es cierto?, en la figura, ¿no?, yo les muestro un galvanómetro. Un galvanómetro es un dispositivo básico, ¿no?, que sirve para detectar si acaso está pasando o no corriente eléctrica por un circuito. Se conectan igual que los amperímetros, ¿listo?, en serie, ¿no? Pero el galvanómetro nomás mueve una aguja, ¿no?, en torno a un punto central, hacia un lado o hacia otro lado, cuando está pasando una corriente eléctrica por él, ¿no? Entonces es un simple detector de corriente eléctrica. Cuando uno ajusta escalas allí, y para eso tiene que cambiar el circuito interior, ¿no?, entonces lo transforma en un amperímetro. Pero también lo puede transformar en un voltímetro, ¿no? Este galvanómetro tiene un cable, ¿no es cierto?, ¿ve?, unido a un borne y al otro borne. Y además, parte del cable se usa para formar una espira, como indica la figura. Frente a la espira colocamos un imán con el polo norte enfrentando la espira, ¿no? Si nosotros mantenemos ese imán en reposo, ¿no?,
entonces el galvanómetro no acusa paso de corriente en la espira. No hay corriente. En realidad el galvanómetro, ¿no es cierto? Y ese conductor unido a sus bornes, ¿no? Forman un circuito muy simple, porque en él puede pasar corriente. Entonces, ¿no? No hay corriente en la espira, no hay corriente que pase por el galvanómetro. El galvanómetro mantiene su aguja en la posición central. Pero eso es cuando el imán está en reposo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos el imán en movimiento, ¿ve? Hacia la izquierda. Ahora, ¿no es cierto? El imán lo movemos hacia la izquierda y el polo norte se acerca a la espira. Y en ese caso, ¿no es cierto? En la espira, ¿no es cierto? En el alambre y por el galvanómetro pasa una corriente en el sentido en que está indicado por esa punta de flecha que está allí. Esa punta de flecha indica el sentido de la corriente. Y ahí la aguja del galvanómetro se mueve hacia un lado. Ahora entonces, mientras mantengamos el imán en movimiento, el galvanómetro acusa una corriente en un cierto sentido. Si hacemos el mismo experimento, pero ahora el imán lo movemos hacia el otro lado, alejándolo, ¿no?, de la espira. En este caso, mientras mantengamos el imán en movimiento, ¿no?, otra vez el galvanómetro muestra una corriente en el circuito, ¿ve? Pero si ustedes se fijan, esta corriente ahora tiene un sentido opuesto. La punta de flecha va para el otro lado, la aguja del galvanómetro se mueve hacia el otro lado, ¿no? Así entonces, ¿no?, si nosotros mantenemos el imán en movimiento frente a la espira, ¿no?, acercándolo o alejándolo de la espira, se va a manifestar una corriente en el circuito. Claramente uno puede ver que si al imán le da un movimiento oscilatorio de acercarlo y alejarlo continuamente, ¿no? ¿Ve? Lo acercamos y lo alejamos. Incluso lo podemos hacer pasar por entre medio de la espira hacia un lado y después hacia el otro lado, ¿no? Un movimiento vibratorio. Entonces habrá ahí en el circuito, en la espira y por lo tanto en el galvanómetro, una corriente que va a ir en un sentido y después en otro sentido. Ese es un ejemplo de lo que nosotros llamamos una corriente alterna. Un caso particular de corriente alterna. En realidad es la base de la corriente alterna. Este experimento, ¿no es cierto?, nos dice que entonces con imanes en movimiento sí podemos generar corrientes eléctricas en el circuito. Estas corrientes inducidas, ¿no?, son de la misma naturaleza, las llamamos inducidas porque son inducidas en este caso particular por el movimiento del imán. Pero estas corrientes inducidas son de la misma naturaleza que las corrientes que producen, por ejemplo, las baterías, ¿no? Es como si el imán fuera una batería conectado ahí al galvanómetro y enviara una corriente. Solo que las baterías, ¿no?, envían solamente corrientes de tipo continuo, en un sentido nada más. En un sentido de circulación, acá no. Porque si uno mueve el imán para uno y para otro lado, la corriente en el circuito va a ir para un lado y para otro lado. Se mueve en un sentido o en otro sentido. Esta es la base, ¿no?, de la inducción electromagnética, ¿no? Ya lo vamos a ir generalizando un poquito más, ¿no?, para escribirlo en forma más abstracta. Hay otras formas diferentes, ¿no?, que nos muestran, digamos, esta experiencia de Faraday. ¿Ve? Ahí en la figura A se muestra una bobina conectada a un galvanómetro, ¿no? El galvanómetro, ¿no es cierto?, es el dispositivo que está atrás, ¿no? Y por esa bobina no está pasando corriente, no. Pero
¿no es cierto?, tan pronto ese imán que está arriba, ¿no?, lo movemos hacia abajo, ¿ve? En ese caso, mientras esté moviendo y acercándose a la bobina, incluso cuando esté pasando por dentro de la bobina, el dispositivo este detector de corriente, el galvanómetro, va a indicar una corriente en la bobina. Ahora se usa una bobina en lugar de una espira, como en este caso, aquí hay una sola espira, porque al usar una bobina el efecto se hace más notorio, ¿no? Porque una bobina es un conjunto grande de espiras, entonces el efecto se va multiplicando, ¿no? Acá, ¿no es cierto?, el efecto puede ser, digamos, muy leve, ¿no?, y poco significativo, ¿estamos? O sea, puede verse por un poquitito, pero ese efecto se amplifica, ¿no?, usando una bobina. En la figura B, pero en la misma situación de A, del ejemplo anterior. En el ejemplo B tenemos dos bobinas. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos una bobina, la inferior, que está conectada al galvanómetro, está fija, no hay corriente en esa, ¿listo? No hay corriente. Y en la superior, la bobina que está arriba, esa sí está conectada a una batería. Entonces, por esa bobina superior, ¿no?, está pasando corriente. Esa se llama bobina primaria, es la que tiene la corriente. ¿Ve? Entonces, cuando esa bobina superior se mueve hacia abajo, ¿no?, se mueve hacia abajo o se mueve hacia arriba, se acerca a la bobina inferior o se aleja de la bobina inferior, automáticamente el galvanómetro indica una corriente en la bobina secundaria, o sea, la que está abajo. Ahora es distinta la cosa, porque uno está moviendo una bobina con corriente. En el caso anterior movía un imán. Pero después veremos que hay una sola explicación para toda esta variedad de situaciones experimentales. En el tercer caso, tenemos ahora otra vez el mismo circuito anterior, solo que la bobina secundaria, la que está abajo, está unida al galvanómetro, pero esa bobina secundaria no tiene corriente, no está unida a ninguna batería, nada. La bobina superior está unida a una batería. Y la batería, ¿no es cierto?, y la batería se conecta a la bobina superior a través de un interruptor. ¿Ves? Ahí está el interruptor. Cuando el interruptor se baja, se cierra el circuito. Y en el momento de cerrar el circuito, el galvanómetro indica una corriente instantánea en la bobina secundaria. Pero una vez ya que la clavija, ¿no es cierto?, que el interruptor ese de cuchilla está abajo, después el efecto desaparece. ¿Eh? Allí se establece una corriente instantánea en la bobina secundaria solamente en el momento en que cierra el circuito. Es un tiempo muy pequeñito. Y cuando uno toma la cuchilla y la sube, o sea, cuando abre el circuito, otra vez se produce allí en la bobina secundaria una corriente inducida, pero de sentido opuesto a la anterior. Esta corriente inducida también es una corriente instantánea, que dura un tiempo muy pequeñito, ¿no?, en el momento en que se abre el circuito. Después ya desaparece el efecto. Toda esta variedad de experiencias, ¿no?, indican exactamente la misma consecuencia. La misma consecuencia. La obtención de una corriente inducida. Pero entonces, ¿qué hizo Faraday? Faraday trató de explicar por qué, de qué manera, ¿no es cierto?, se puede generar esa corriente inducida. Es decir, ¿a qué se debe esa corriente inducida? Además, una corriente inducida o corriente significa la presencia de un voltaje. Porque el voltaje es lo que mueve la corriente, ¿no? Cuando uno conecta una pila,
a un circuito, en el circuito pasa corriente, porque el voltaje genera la corriente, ¿no es cierto?, por la cantidad de energía eléctrica por unidad de carga que tiene almacenada. Y siempre uno cuando quiere tener una corriente necesita un voltaje. Acá, ¿no es cierto?, si se inducen corrientes o se aparecen corrientes en estas bobinas secundarias, o sea, las de abajo, es porque allí tiene que haber un voltaje también, de alguna manera. Pero aquí no hay baterías que generen los voltajes, no. El experimento es totalmente aparte de las situaciones anteriores. Entonces, para poder explicar estos resultados, antes que esto, quiero saber si está claro lo que estamos viendo, lo que estamos examinando, si acaso hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos dicho, ¿no? Si acaso lo entendieron bien, eso. ¿O es necesario repetir algún ejemplo? ¿Nada? Ok. No. Nos vamos a trasladar ahora a Israel, donde un grupo de investigadores se dio cuenta de un muy importante hallazgo que sorprendió, de hecho, a muchísimos científicos. Se trata de herramientas de una nueva especie que fueron encontradas, de hecho, en ese país. Entonces, con el propósito de buscar una explicación a estos resultados experimentales, ¿no? Vamos a introducir un concepto que se llama flujos de campo magnético, ¿no? Este flujo de campo magnético, ¿no?, tiene la misma idea contenida, digamos, en el flujo de campo eléctrico, ¿no? Nosotros ya sabemos que estos campos eléctricos y magnéticos los podemos representar mediante líneas de campo, ¿no? Recuerden que acá las líneas de campo magnético son líneas que se cierran sobre sí mismos. ¿Estamos? Son formando lazos, ¿no? Y estas líneas están orientadas de tal manera que en cada punto de ella, el vector campo magnético B es tangente a la línea, ¿no es cierto? Y la línea se orienta en el sentido en que apunta el campo magnético B. Estas líneas de campo, ¿no es cierto?, pueden estar atravesando alguna superficie determinada, como lo que muestra ahí la figura. ¿Ve? Entonces, el flujo de campo magnético se refiere justamente a la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan, ¿no?, o que cruzan perpendicularmente a una superficie, ¿no? Debe ser perpendicularmente. Ahora, si no la cruza perpendicularmente, tenemos que buscar componentes para hacer los cálculos de flujo, ¿no? Vamos a pensar primero, ¿no?, el caso de un campo magnético uniforme. Ahí en la figura se muestra, ¿no es cierto?, una superficie circular, ¿ve?, de área A. El vector área de esa superficie es un vector perpendicular a la superficie. El vector área A mayúscula es igual a el valor del área, la magnitud del área multiplicada por n tongo. Generalmente la orientación de n tongo viene dada por la regla de la mano derecha. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo orientamos n tongo. Entonces, ¿no?, la superficie
o el disco S de área A está inclinado y el vector área es perpendicular a esa superficie circular. Las líneas de campo B son horizontales hacia la derecha. El campo de inducción, ¿no?, es B, vector, y el vector área es A n tongo. El flujo del campo magnético B a través de esta superficie, ¿no es cierto?, se define como phi sub B igual vector B, vector campo magnético, multiplicado escalarmente, o sea, producto punto, n tongo A. Es el producto escalar entre el vector área y el vector campo, ¿no? Y eso se escribe como módulos de B por módulos de A por el coseno del ángulo que forman el campo y la normal, o sea, el vector área, tal como está especificado en la figura allí. Claro, ese B multiplicado por coseno teta, sin el A, solamente el B coseno teta. El B coseno teta es la componente del campo B perpendicular a la superficie. ¿Ve? Si toma el vector B y lo proyecta geométricamente en la dirección del vector A, vector área, esa proyección del vector B según la dirección del vector A es B coseno teta. Y esa componente B coseno teta es la componente de B que es perpendicular a la superficie. Al final, entonces, uno multiplica el valor del área A por la componente del campo que es perpendicular a ella, tal como exige la definición. Entonces, B coseno teta, componente de B perpendicular a la superficie. Ahí uno lo puede ir viendo, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que el B horizontal y el ángulo teta es el ángulo entre B y A. B coseno teta, entonces, componente de B perpendicular a la superficie. Y al final, entonces, uno multiplica simplemente el valor del área por la componente de B perpendicular a la superficie. Claro, este flujo puede ser cero, puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no es cierto? El B de campo es siempre positivo, porque es la magnitud de B, lo mismo que el área. Pero el que puede cambiar de signo es el coseno teta, porque eso va a depender del valor del coseno teta, del ángulo teta que forman A y B. Una espira cuadrada de área 60 centímetros cuadrados se encuentra en el interior de un campo magnético uniforme de 0,4 teslas. El campo B está horizontal, está representado por líneas de color verde y vale 0,4 tesla. 0,4 tesla. Recuerden que tesla es la unidad de campo magnético. Calcule el flujo del campo magnético en los casos que se muestran en la figura. ¿Listo? Los valores del ángulo teta son 0 grados, 60 grados, 90 grados, 134 grados y 180 grados. Esos son los valores del ángulo teta para los casos mostrados en la figura A, B, C, D y E. El primer cálculo lo tengo para el caso de la figura A. Allí el B es horizontal hacia la derecha. El S vector, el S mayúscula vector, ese es el vector área, porque es perpendicular a la espira. Entonces el flujo phi será valor de B por valor de S, que es lo mismo que el área, ¿no?, por coseno de 0 grados. Como el vector campo y el vector área tienen la misma dirección y sentido, el ángulo entre ellos es 0 grados.
Multiplicamos 0,4 por 6 por 10 elevado a menos 3 y por 1 nos da 2,4 por 10 elevado a menos 3 Weber. Ese Weber que aparece allí, ¿no? W, B, W y B de burro, ¿no? Se llama Weber. W-E-B-E-R. Es la unidad de flujo magnético. Weber significa Tesla multiplicado por metro cuadrado. El segundo caso, acá. En la figura B, el vector campo y el vector área forman un ángulo de 60 grados. Entonces ahora el flujo phi será el valor de B por el valor del área S y por el coseno de 60 grados. 0,4 por 6 por 10 elevado a menos 3 y ahora por 0,5. Ese 0,4 es el valor del campo. El 6 por 10 elevado a menos 3 es el área, ¿no?, de la espira en metros cuadrados. El 0,4 son 0,4 Tesla, el valor del campo. El 6 por 10 elevado a menos 3 son 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Ese es el área de la espira. Y el 0,5 corresponde al valor del coseno de 60 grados. Entonces eso nos da 1,2 por 10 elevado a menos 3 Weber. Les recuerdo que el Weber es Tesla por metro cuadrado. En el tercer caso, el campo B es horizontal, el vector área es vertical. Allí el ángulo entre el campo y la normal o el vector área es 90 grados. Entonces ahora el flujo será phi igual B por S por coseno de 90. 0,4 Tesla, que es el campo, por 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, que es el área, S, y por 0, porque coseno de 90 grados es 0. O sea, en este caso no hay flujo. Y uno puede ver allí en la figura, ¿no es cierto? En la figura, que las líneas de campo pasan paralelamente a la espira. Pasan paralelamente, pero no la cruzan. Para nada, para nada. En los casos anteriores, A y B, las líneas de campo cruzan, ¿no?, la superficie. En los casos A y B, ¿no?, las líneas de campo cruzan en el mismo sentido de S, prácticamente. En los dos primeros casos, ¿no?, el flujo es positivo. Vamos al caso D, cuando el ángulo es 130 grados. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos que el flujo será B por S por coseno de 134 grados. 0,4 teslas, que es el valor del campo, por 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, que es el valor del área, y por menos 0,7, que es el valor del coseno de 134 grados. Esto nos da un flujo negativo. Menos 0,84 por 10 elevado a menos 3 Weber. Y finalmente, en el último caso, tenemos que el flujo phi será B, el valor del campo, por el valor de la superficie S, pero ahora por coseno de 180 grados. ¿Y por qué 180 grados? Porque B es horizontal hacia la derecha. Y el vector área también es horizontal, pero hacia la izquierda. Y esos dos vectores, ¿no?, forman un ángulo de 180 grados.
B horizontal hacia la derecha, S horizontal hacia la izquierda. El ángulo entre los dos se mide desde el vector B hacia el vector S, 180 grados. Entonces ahora multiplicamos 0,4 teslas por el área, que es 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, y por menos 1, porque el coseno de 180 grados es menos 1. Eso nos da menos 2,4 por 10 elevado a menos 3 Weber. Así entonces, este flujo de campo magnético puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo. Todo depende, ¿no es cierto?, de cuánto es el ángulo que hay entre el campo y el vector área. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto sobre esto? ¿Dudas sobre este ejemplo que nos muestra cómo calcular el flujo para el caso en que B es constante? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ya. En general, los campos de inducción magnética B son variables, ¿no? Y las superficies que son cruzadas o atravesadas por las líneas de campo no tienen por qué ser superficies planas, rectangulares, pueden tener forma cualquiera, arbitraria, ¿no? En ese caso, ¿no es cierto?, si el campo de inducción magnética B es variable, ¿no?, puede ir variando punto a punto, ¿no?, y la superficie a través de la cual están cruzando las líneas de campo tiene una forma arbitraria, entonces el flujo en ese caso lo calculamos usando una integral de superficie. Allí, ¿no?, en la superficie S de área A. La superficie es la superficie, digamos, de color violeta. Es de una forma arbitraria. Sobre esa superficie nosotros elegimos un elemento diferencial de superficie, dA, de A vector, diferencial de A vector, igual n tongo por dA. El vector unitario n tongo es perpendicular al elemento de área de A. Ahí está indicado, ¿no es cierto?, el vector de área de A, diferencial de A vector, con una flechita negra hacia arriba, ¿ve? Y el elemento de área de A está indicado ahí con ese color marrón. La orientación viene dada por la regla de la mano derecha, ¿no? ¿No? Uno tiene que, ¿no es cierto?, indicar el sentido en que va a curvar los dedos de la mano derecha y el pulgar extendido le indica la orientación de dedo. Entonces, lo que hacemos es calcular el flujo a través de ese elemento de área de A. La diferencial de phi sub B. El diferencial de flujo magnético a través de dA es diferencial de phi sub B igual vector B, S de A se supone lo más pequeño posible, de tal manera que el vector B sea constante allí. Vector campo B, punto n tongo de A. Y eso es, ¿no es cierto?, tal como muestra la figura, el valor de B por el valor de dA por coseno de phi. Phi es el ángulo entre B, el campo B, y dA. Y ahí uno puede apreciar claramente que el V coseno phi es la componente vertical del campo B, la componente de B paralela al vector dA. El V coseno phi es el V perpendicular.
por dA. Por eso el flujo se define en base a las líneas de campo que pasan a través de la superficie, pero en forma perpendicular. Entonces, para calcular d phi sub b, tomamos la componente del campo B perpendicular. La componente del campo que es perpendicular a la superficie y lo multiplicamos por dA. Si queremos el flujo a través de toda la superficie, debemos integrar esa expresión, pero se integra sobre toda la superficie. Por eso, ¿no es cierto?, es una integral de superficie. Phi sub b, entonces, flujo de campo magnético a través de toda la superficie es integral de superficie, doble integral para indicar un integral de superficie, de b, vector b, punto n tongo dA, o integral de superficie de b perpendicular por dA. Como les dije anteriormente, este flujo se mide en Weber, igual Tesla por metro cuadrado. O sea, multiplicado por metro cuadrado. Aun cuando ya está prácticamente en desuso esta unidad del Tesla, del Weber, ¿no?, él se sigue usando, digamos, en los textos y todo. Es una unidad que viene de mucho antes. Se me olvidó incluir un ejercicio para el caso de esto. Aún se me olvidó colocar en la diapositiva un ejercicio para este caso, pero esto más o menos es igual cuando uno calcula flujo de campo eléctrico. ¿Estamos? Tiene que ahí hacer el producto escalar entre el vector B y el vector área. Y entonces hacer la integral de superficie nomás. ¿Listo? Todo lo que tiene que hacer. Ley de Gauss para el campo magnético. Echemos una mirada para atrás y recordemos que para el caso de los campos eléctricos nosotros establecimos una ley de Gauss, ¿no?, que también habla de flujo, pero esa ley de Gauss habla de flujo de campo eléctrico. Esa ley de Gauss para campos eléctricos nos dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, una superficie que encierra algún volumen, ¿no es cierto?, es proporcional a la carga neta encerrada por la superficie. Eso es lo que establece esa ley de Gauss. Establece una relación, ¿no es cierto?, entre fundamentalmente la carga eléctrica y los campos eléctricos. En forma similar, nosotros tenemos una ley de Gauss para los campos magnéticos. ¿Listo? Sin embargo, hay una gran diferencia entre el campo magnético B y el campo eléctrico E. Pone que en el caso del campo eléctrico E, ¿no?, cuando lo representamos mediante líneas de campo, estas líneas de campo del campo eléctrico nacen en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. No son líneas que se cierran sobre sí mismas. A diferencia de las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo magnético no son líneas que nacen en los polos ni mueren en los polos, de ninguna manera. Las líneas de campo magnético son líneas que forman lazos, que se cierran sobre sí mismas. Si una línea de campo magnético empieza en un punto, puede dar toda una vuelta en el espacio, pero tiene que llegar al punto de partida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si una línea determinada cruza una superficie en un sentido, cuando da la vuelta, vuelve a cruzar la misma superficie, pero en sentido opuesto, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, es válido para todas las líneas de campo magnético, siempre y cuando este sea un campo magnético que no varíe en el tiempo. ¿Listo? Eso sí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros dibujamos líneas de campo magnético
que están saliendo de una superficie cerrada, estas líneas tendrán que dar vuelta y volver a entrar a la superficie cerrada porque tienen que llegar al punto de donde partieron. Así entonces, ¿no es cierto?, la ley de Gauss para campo magnético establece que el flujo phi sub b, que es una integral de superficie, ¿no es cierto?, a través de una superficie cerrada es cero. Y ahí la figura les muestra, ¿no es cierto?, una superficie cerrada, ¿ve?, y las líneas de campo magnético, como las de un imán, por ejemplo, ¿ve?, que van dando vuelta en todo el espacio, salen de la superficie algunas, pero después vuelven a entrar. Así entonces, para el caso de campos magnéticos estáticos, ¿no? Estático no significa, digamos, que tengan el mismo valor en cada punto, no pueden ir variando. Estático significa que no cambian en el tiempo. El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Esto significa entonces, en consecuencia, que no existen las cargas magnéticas. Al igual que existen las cargas eléctricas, no, acá no hay cargas magnéticas, ¿no? El concepto de carga magnética no existe. Ahora vamos a ir entonces a explicar lo que es la ley de Faraday. Allí está la fórmula matemática, pero para poder entender esa fórmula matemática vamos a las figuras, aquí, a esto, ¿ven? Porque esto nos explica rápidamente la situación. Cuando uno tiene el imán frente a la espira, ¿no?, las líneas de campo magnético salen por el polo norte y pasan a través de la espira. ¿Listo? Como aquí. Ahí ve. Cuando está en reposo, las líneas de campo como que salen del polo norte y pasan a través de la espira. Pero a medida que nos alejamos del imán, las líneas de campo se van separando, ¿listo? Se van separando una de otra. Estas líneas de campo están más próximas unas a la otra cuando estamos cerca del polo que cuando estamos lejos del polo, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, cuando uno y por lo tanto, ¿no?, como las líneas de campo están pasando a través de la superficie que limita la espira, hay un flujo de campo magnético ahí, ¿eh? Esa espira encierra una superficie y las líneas de campo están pasando a través de esa superficie. O sea, hay un flujo de campo magnético. Uno puede observar que la cantidad de líneas que pasan a través de esa superficie no cambia mientras mantengamos el imán en reposo. No va a cambiar. Pero, ¿qué sucede, no es cierto?, cuando al imán lo acercamos? Cuando al imán lo acercamos a la espira, la cantidad de líneas que pasan a través de la superficie se incrementa, aumenta. O sea, ¿no es cierto?, hay un incremento, ¿no?, en el flujo magnético. El flujo magnético, ¿no es cierto?, va aumentando en la medida que el imán se acerque, ¿no?, a la espira. Así entonces, ¿no?, en este caso, la corriente inducida que tiene ese sentido está relacionada justamente con ese cambio de flujo magnético a través de la superficie que encierra la espira. En el otro caso, el de la derecha, ¿no?, cuando nosotros alejamos el imán, la cantidad de líneas que pasan a través de la superficie que encierra la espira va disminuyendo. Cuando el polo norte se aleja, las líneas se van separando una vez más, ¿no es cierto?, porque están más lejos del polo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, el flujo a través de la superficie que encierra la espira va disminuyendo. Y ahora fíjese que la corriente va para el otro lado. ¿Ve?
Entonces, en ambos casos, ¿no? Esta corriente que se establece en el circuito se produce cuando hay un cambio en el flujo a través de la espira. Habiendo variación de flujo de campo magnético a través de la superficie que encierra la espira o a través de la superficie que encierra el circuito, ¿no? Se produce una corriente inducida. En un sentido o en otro, según que el flujo vaya aumentando o disminuyendo. La misma explicación vale para todos estos casos. ¿Ve? En la primera figura, cuando el imán que está arriba se acerca a la bobina secundaria, ¿no es cierto? Se produce un incremento de flujo magnético a través de la bobina secundaria. Va a incrementar porque en la medida que acercamos el polo norte, ¿no es cierto?, hay una mayor densidad de líneas, ¿no? Así, el flujo magnético a través de la bobina secundaria incrementa en el tiempo. Y entonces el galvanómetro va a indicar una corriente en un cierto sentido. En el segundo caso, aquí no hay imanes, pero sí hay bobinas. Y en esa bobina superior, que es la bobina primaria, hay una corriente inducida. Una corriente eléctrica que produce la batería. La bobina superior tiene una corriente generada por la batería. Pero esa bobina con corriente genera un campo magnético. Y entonces, cuando esa bobina primaria, la que está arriba, la acercamos a la bobina secundaria, otra vez se va a producir un cambio en el flujo magnético. Hay un incremento en el flujo magnético que se produce en la bobina secundaria. Y nuevamente el galvanómetro va a indicar una corriente. Esto va a ser así según que la bobina primaria, la que está arriba, la acerquemos o la alejemos. ¿Ves? Cuando la bobina que está arriba la acercamos, aumenta el flujo magnético a través de la bobina secundaria. A través de la bobina secundaria van a pasar más líneas de campo. La corriente va a tener un cierto sentido. Si la bobina superior la alejamos, va a disminuir el flujo magnético a través de la bobina secundaria. En este caso, la corriente va a tener el sentido opuesto. Y se obtienen entonces las mismas explicaciones. ¿Ve? Y en el tercer caso, estas son corrientes instantáneas que se producen en la bobina secundaria cuando cerramos y abrimos el interruptor. ¿Ve? Cuando uno cierra el interruptor, ¿no es cierto?, la batería se conecta con la bobina primaria y hace pasar una corriente por esa bobina primaria, la que está arriba. Esa es la bobina que tiene corriente. Pero esa corriente se produce cuando uno cierra el interruptor. Sin embargo, esa corriente demora un tiempo pequeño en ir desde cero hasta un valor estable. Supongamos, por ejemplo, que en la bobina primaria la corriente que se establece, ¿ah?, una vez que ya esté cerrado el interruptor, es de 5 amperes. Vamos a suponer que es de 5 amperes. Pero en el momento en que yo cierro el interruptor, la corriente no alcanza el valor de 5 amperes en forma instantánea. Demora un leve tiempo. Puede ser, qué sé yo, unos cuantos décimas de segundo, ¿no?, o un poco menos de un segundo, pero tiene que demorar un tiempo para ir de 0 a 5 amperes. En ese tiempo, cuando la corriente va aumentando hasta llegar a los 5 amperes, la corriente es variable. Y esa corriente variable me genera un campo magnético variable, porque la bobina con corriente me genera un campo magnético que depende de la corriente. Entonces, ¿no?, como el campo magnético que crea la bobina primaria es variable, ¿no?, porque la corriente es variable, entonces el flujo de ese campo magnético variable a través de la bobina secundaria también es variable, porque el campo está variando. Aquí no hay movimiento de bobina, aquí lo que está variando es el campo.
Y el flujo depende del campo y del área. Si está cambiando el campo, entonces el flujo va a estar cambiando. Así, la cantidad de líneas que cruzan la bobina secundaria es variable en el tiempo. Y el galvanómetro indica la presencia de una corriente. Pero como les dije, este efecto es instantáneo, prácticamente. Demora muy poquitito. Porque una vez que ya la corriente alcanza un valor estable, el efecto desaparece. Desaparece porque una vez que ya la corriente está establecida en la bobina primaria, ya no va a haber variación ni de área, ni de campo, ni variación de flujo. ¿Ves? Entonces no va a haber corrientes inducidas. Lo mismo ocurre cuando uno abre el circuito. Si la corriente que está circulando es de 5 amperes y uno levanta la cuchilla, esa corriente tiene que llegar al valor 0, porque va a cesar la corriente. Y esa disminución de corriente desde 5 amperes a 0, no es un proceso instantáneo, demora un pequeño tiempo. En ese pequeño tiempo, cuando está cambiando la corriente, está cambiando también el campo que posee esa bobina primaria con corriente. Y si el campo que genera esta bobina primaria con corriente es variable en el tiempo, el flujo a través de la bobina secundaria también va a ser variable. Y otra vez entonces, el galvanómetro indica una corriente, como dije anteriormente, prácticamente instantánea. Hay que tener un buen poder observador para ver cómo son esas variaciones leves, Leves, de la aguja. Esas variaciones pueden ser de pequeña amplitud o gran amplitud, porque va a depender de la cantidad de vueltas que tengan las bobinas, Mientras más vueltas tengan las bobinas, mejor, porque es como un efecto multiplicador, ¿no? Se amplifica el efecto. Entonces, ¿no es cierto? Este señor Faraday relacionó las corrientes inducidas, las corrientes que se producen en estas bobinas, con los cambios de flujo a través del tiempo. Y la ley de Faraday, ¿no es cierto?, se establece justamente en base a esa situación. Aquí está. Una corriente inducida en un circuito significa la presencia de, ¿no es cierto?, un voltaje inducido o una FEM inducida. Recuerden, ¿no es cierto?, que las baterías tienen FEM, fuerza electromotriz, que es lo que genera la corriente eléctrica, ¿no? Acá igual, ¿no es cierto? Se establece cuando está variando el flujo a través de un circuito, en ese circuito se establece una FEM inducida. Esta FEM inducida, que es voltaje, es lo mismo que la FEM de las baterías, de las pilas, que se mide en voltaje. Pero esto es una FEM que llamamos inducida porque es inducida, digamos, por el cambio de flujo, ¿no? Esa FEM inducida se define como una integral de línea, ¿sí? Una integral a través de una espira cerrada, a través de un camino cerrado, de E inducido punto de L. Y eso va a ser igual a menos, ¿no?, variación de flujo respecto al tiempo, o sea, la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. La FEM inducida en el circuito, que es lo que genera la corriente, ¿no es cierto?, se define como la variación de flujo magnético respecto al tiempo, o la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Si esa derivada es 0, no hay variación de flujo, no hay FEM inducida, no hay corriente. Si la derivada del flujo magnético respecto al tiempo es distinta de 0, entonces hay FEM inducida y hay corriente inducida, ¿no? Y esta FEM inducida e inducida, ¿no es cierto?, se define en una forma similar a cómo se define el voltaje integral de E punto de L. Pero, a diferencia de esto, el voltaje uno lo define, digamos, como una integral de línea entre un punto A y otro punto B, ¿no? La integral entre A y B de E punto de L nos da la diferencia de potencial entre A y B.
si es que se recuerdan de eso, pero acá no. Acá esta FEM inducida está inserta en todo el circuito. No es una diferencia de potencial entre dos puntos, no, está presente en todo el circuito. Y es la FEM, la fuerza electromotriz que empuja las cargas, ¿no? Es la FEM que empuja las cargas y que genera la corriente inducida. Por eso se define como integral de línea a través de una espira cerrada o a través de un camino cerrado. Esa integral tiene un círculo ahí que indica camino cerrado, de E inducido punto de L. Ese E inducido es el campo eléctrico que se genera en la espira o en el alambre o en el circuito. Entonces, ¿no es cierto? La variación o la tasa de cambio del flujo en el fondo genera un campo eléctrico inducido en el circuito. Este campo eléctrico inducido en el circuito mueve las cargas, ¿listo? Y genera la corriente. Y la integral de línea de E punto de L, del E inducido punto de L, es lo que define la FEM en el circuito. En esta expresión hay un signo menos allí, ¿ves? Porque E inducida es igual a menos de phi sub vía de t. Ese signo de menos es explicado por la ley de Lenz. Ya. Vamos a llegar hasta aquí nomás, ¿no? Porque después vamos a explicar cómo funciona este asunto. Vamos a descansar un poco. ¿Estamos? Vamos a ir a tomar un cafecito. ¿No? ¿Ok? Y volvemos unos 10 minutos más, ¿no? Si hay alguna pregunta al respecto sobre esto. Ahora hay más gente. Recuerden que dije al principio, ¿no?, que las presentaciones PowerPoint que he usado están ya en el LMS del curso y están en la tercera unidad, ¿no? En la tercera unidad están los PowerPoint que yo he ido utilizando sobre campos magnéticos. Primero sobre fuerza y campo magnético, después fuerza magnética sobre corrientes, ¿no? Y fuentes de campo magnético. Son 3 PowerPoint. Este cuarto lo subo esta semana. Y además hay 2 guías de ejercicios sobre campos magnéticos, ¿no? Una guía de ejercicio con problemas de selección múltiple y otro de desarrollo. Las grabaciones de las clases están en el OneDrive. Si ustedes tienen algún problema para acceder al OneDrive, me tienen que avisar, pues chiquillos, ¿listo? Ahí en el OneDrive hay una carpeta que se llama Electromagnetismo y Electrotécnica y Electrotecnia, y allí están todas las grabaciones que hemos hecho de este tema. Pero todo esto está en la tercera unidad. Y respecto al control 2, yo se lo hago llegar este fin de semana, ¿listo? Porque ya me queda muy poquito para terminar de revisar el segundo problema, que generalmente casi todos lo hicieron bien, ¿no? Ahí prácticamente a mucha gente le fue súper bien ese problema, ¿no? En el primero no, y en la selección múltiple le fue bastante bien, y lo que las notas van a estar bien buenas, ¿no? Pero yo no creo que se la haga llegar hoy día o mañana, yo creo que el domingo van a estar listas ya, a más tardar el lunes, ¿no? ¿Estamos? Pero en general estoy viendo que les fue muy bien. Ya, nos vamos a descansar unos 10 minutos. ¿Listo?